Por más de 300 años, un tramo del actual eje central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, fue conocida con el nombre de Niño Perdido. El origen del nombre se remonta al siglo XVII, cuando Enrique de Verona, un escultor español, fue contratado para construir el altar de los Reyes en la Catedral de la Ciudad de México. Allí conoció y se enamoró de Estela de Fuensalida, una joven mexicana, a quien también pretendía don Tristán de Valladares, un hombre tan rico en dinero como en años y con fama de rencoroso y vengativo. Desafiando la furia del viejo, la joven prefirió el amor del artista, con quien contrajo matrimonio, y al poco tiempo nació su primogénito. Pero una noche alguien prendió fuego a un pajar que estaba al lado de la casa de la pareja, y entre las llamas, el humo, la angustia, los gritos, el niño desapareció. Loca de angustia, la mujer corría por las calles gritando: mi niño se ha perdido, devuélvanme al niño perdido. Cerca del amanecer, la mujer vio de pronto una sombra que caminaba con una capa llevando un bulto, y sin pensarlo dos veces se lanzó sobre esa figura, que resultó ser el viejo llevando precisamente a la criatura. Desde entonces la calle recibió el nombre de Niño Perdido. La Biblia cuenta también una historia de un niño perdido. No era cualquier niño, era el mismísimo Señor Jesús, con lo que veremos que esta clase de cosas ocurren incluso en las mejores familias. Pero esta es una historia, hermanos, que sigue repitiéndose de muchas formas. Seguimos perdiendo a nuestros hijos, no solo en sentido literal, sino también en muchas otras formas. Pero los hechos de los padres nos dan algunas pautas para el manejo de esta clase de experiencias. Veamos, hermanos, cuáles son estos hechos. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que el Evangelio según San Lucas es un evangelio singular, debido al hecho de que tiene una serie de enfoques que lo hacen distinto a los demás. Se le llama, por ejemplo, el Evangelio de los Gentiles, porque ocupan un lugar importante en el mensaje. El Evangelio de las Mujeres, porque aparecen protagonizando varios eventos, y vemos incluso la situación que se presenta en la vida de la familia del Señor Jesús cuando el niño se extravía. Nuestro tema lo hemos titulado Encontrando a los hijos perdidos, y hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos en este pasaje. Primero, el texto nos enseña que tenemos que encontrarlos a veces extraviados del cuidado parental. El relato que nos ocupa tiene como propósito, evidentemente, dar testimonio de la conciencia mesiánica que el Señor Jesús tenía desde su propia infancia. Desde un niño sabía quién era y sabía a qué había venido al mundo. Como un eminente comentarista bíblico dice, lo que cuenta definitivamente es que las primeras palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas afirman categóricamente que entre él y el Padre había una vinculación especial. Y a eso hay que añadir un hecho significativo, y es que esta declaración se hace en el templo de Jerusalén. El hecho de una relación especial entre el Señor Jesús y su Padre es indiscutible, sea cual sea la interpretación que demos a la expresión en los negocios del Padre. La expresión griega puede traducirse en la casa de mi Padre, añadiendo la palabra casa allí, en las cosas o los asuntos de mi Padre, o incluso entre los que pertenecen a mi Padre, es decir, entre los intérpretes de la ley. Pero los padres del niño Jesús vivían días de angustia por algo que no podían entender. Alguien dijo al respecto: José y María sufren, no saben nada sobre el motivo de su ausencia, lo buscan un día y una noche, otro día y otra noche enteros, están exhaustos y angustiados cuando acuden al templo sin saber qué hacer. Allí lo encuentran y se admiran. La madre manifiesta su angustia y José calla sin decir nada. Jesús les explica con seguridad manifiesta que debe estar en las cosas de su Padre y se sorprende de su búsqueda angustiada. José y María evidentemente saben mucho, pero no lo saben todo. También tienen que hacer su peregrinaje en la fe
que tiene mucho de luz y algo de oscuridad. Obviamente los niños que se extravían, hermanos, en el día de hoy, se extravían por razones diferentes a las del niño Jesús. Él se extravió por razones santas. Trágicamente muchos niños desaparecen por razones no santas. Había contado en alguna ocasión que cuando mis hijos estaban en la primaria y en el colegio de la hermana Ciela García, el colegio latinoamericano, todos los días mi esposa y yo, cuando llevábamos a los hijos, veíamos una rutina que hacía una mujer que llevaba a su nieto a la escuela. Salía de su casa, frecuentemente pasábamos frente a su casa cuando ella estaba esperando un taxi, tomaba un taxi y avanzaba 2 cuadras, cuadra y media, llegaba a la puerta del colegio, dejaba a su niño y la mujer se regresaba caminando. En la hora de la salida se invertía el proceso. La mujer llegaba en un taxi, recogía a su niño, avanzaba cuadra y media, se bajaba y entraba a su casa. Como la mente es muy ligera cuando juzga, pensábamos, ¿por qué no quiere caminar una cuadra y media? Y me parecía un asunto de pereza, y después supe que el niño estaba amenazado de secuestro por su propio padre, y la mujer no quería exponerse caminando en la calle con la criatura. La verdad es que era una mujer angustiada, tratando de hacer lo mejor para evitar perder a la criatura. Esta es la situación, hermanos, que frecuentemente enfrentamos en nuestro tiempo. Según una organización llamada la Federación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, hay oficialmente en el último año y medio 3,000 casos de robo de niños y 45,000 que se consideran desaparecidos, sea por la decisión propia, por el secuestro, etc. No hay datos precisos de cuántos son víctimas de tráfico de órganos, de explotación sexual, simplemente porque al gobierno mexicano no le interesa profundizar en el asunto. Nosotros, dice la organización, estamos luchando desde hace 10 años porque se cree el Centro Nacional especializado en la búsqueda de niños robados, pero no se hace nada, y eso da luz a que los secuestradores sigan llevándose a los niños. Las cosas no son diferentes en el resto del mundo. Hay una ONG, una organización no gubernamental llamada Humanium, que afirma que la desaparición de niños es muy difícil de combatir y que en el mundo muchos niños desaparecen cada año y no son encontrados. Algunos son secuestrados por personas conocidas, por sus padres incluso. Otros desaparecen por razones personales. He encontrado, hermanos, en el río Bravo, en la orilla del río Bravo, niños de 6 o 7 años queriendo cruzar el río. Es una situación increíble. Estos actos son difíciles de prevenir y obviamente tienen graves consecuencias para el desarrollo de los menores que son afectados. Con todo, hay personas que niegan esta realidad y tal vez lo hacen desde la lógica de si no me pasa a mí, entonces no le sucede a nadie. Claro que tratar de tapar el sol con un dedo es algo no solamente inútil, sino necio. Sin embargo, hermanos, ¿qué se puede hacer ante esta realidad? Lo primero que tenemos que hacer es sensibilizarnos. Y una vez más, una de las formas más fáciles de sensibilizarnos de esta realidad es poner el rostro de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros nietos en los niños que desaparecen, y entonces nuestra percepción cambia, y entonces la angustia se apodera de nuestro corazón y reconocemos, hermanos, que es necesario hacer algo en favor de estas criaturas. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. El texto nos habla, hermanos, de encontrar a los niños perdidos, frecuentemente extraviados en los caminos del mundo. Una segunda forma de extravío son los anchos caminos del mundo. En Mateo 7:13 el Señor Jesús habla de los anchos caminos que llevan a la perdición. Aquí la palabra perdición significa destrucción, desperdicio, etc. Y la imagen más gráfica de esta realidad es la parábola del hijo pródigo, narrada en Lucas capítulo 15. Usted conoce esta parábola.
la parábola lleva ese nombre y habla de un hijo menor ansioso por conocer el mundo, quien pidió a su padre que lo heredara en vida, después de lo cual se fue a una provincia apartada y vivió perdidamente, dice, desperdiciando los bienes de esa manera. Un comentarista bíblico católico, que es uno de los comentaristas católicos más leídos por protestantes, el padre Henry Nouwen, dice que él ha viajado por el norte de África y por el cercano oriente y que frecuentemente pregunta a las personas qué pensarían de un hijo que le pide a su padre que lo herede en vida. Y decía, la reacción era idéntica, no importaba si eran asiáticos o africanos. Dice, lo hubieran matado a golpes. Dice, porque lo que está pidiendo es que el viejo se muera. Dice, es una falta insoportable, intolerable de respeto. ¿Cómo puedes hablarle así a tu padre? Yo lo mataría a golpes. Decía, y hay unanimidad en esos pueblos, en la gente cuando piensan en esta parábola. El adverbio, hermanos, que habla de la forma de vida del hijo pródigo, la palabra disolución o libertinaje, que se utiliza en Efesios 5:18, Tito 1:6, 1 Pedro 4:4, habla, hermanos, de un estilo de vida realmente depravado. La parábola del hijo pródigo dice que tras reclamar la parte de la herencia, se fue a un país lejano, sin decir el autor sagrado qué lugar era. Y a la verdad es intrascendente, porque un país lejano significa aquí el mundo que ignora lo que en casa es sagrado. El mundo habla, hermanos, en la lengua franca de los hijos de Babel: el materialismo, el individualismo, el hedonismo, el relativismo moral. El materialismo dice, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? El individualismo dice, lo más importante eres tú, y si tienes que escalar, no importa si tienes que pisar a los demás. El hedonismo dice que el placer es la meta suprema de la vida, y ante la pregunta, ¿esto es bueno o malo?, el relativismo moral dice, es bueno si te sientes bien. Con semejantes antivalores, ¿cómo podemos esperar que los jóvenes no sean proxémicos, como se les llama ahora? Que no se interesen en nada más que lo que les afecta directamente y a su círculo inmediato. Claro, los jóvenes no son responsables por los valores de su tiempo, por los valores del mundo, pero pueden decidir no abrazarlos. Pueden optar por la alternativa, optar por valores verdaderamente trascendentales, los valores del reino. El Señor Jesús nos recuerda en Juan capítulo 17 que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero vivir en un mundo sin ser de él nunca ha sido fácil. Significa nadar contra corriente, ser virtualmente extraños e inadaptados en este mundo. Es el mismo desafío que debe vivir cada generación cristiana. Hace unos 50 años, Francis Schaeffer, un predicador norteamericano, decía que algunos de los valores empobrecidos de nuestra cultura en los próximos años sería la tranquilidad personal y la abundancia. Schaeffer decía, la tranquilidad personal significa que a uno lo dejen solo, no ser perturbado por los problemas de las personas, sin importar si están al otro lado del mundo o al otro lado de la acera. Vivir tranquilamente. Tranquilidad significa un mínimo de posibilidades de ser incomodado, significa desear que mis patrones de vida no sufran interferencia a lo largo de mi existencia, sin importar los efectos que puedan tener en nuestros hijos o en nuestros nietos. Y la abundancia quiere decir la abrumadora y siempre creciente prosperidad, la vida hecha de cosas, cosas y más cosas, un éxito juzgado por un nivel siempre ascendente de abundancia material. Hay un tercer valor empobrecido más, y es el cristianismo cultural.
desde hace varias décadas en nuestro país se hace cada más frecuente que personas conocidas o famosas se identifiquen como cristianos. Algunas empiezan a utilizar claramente vocabulario evangélico en sus intervenciones en los medios, lo que da la falsa impresión de que realmente el evangelio está avanzando en México. Sin embargo, no pasa mucho tiempo para darnos cuenta que el audio no checa con el video, que las palabras de la persona no corresponden a su estilo de vida. Como resulta aceptable y hasta favorable ahora ser visto como cristiano, el costo de identificarse como tal se vino abajo. El riesgo de aislamiento social, el temor a ser etiquetados como fanáticos disminuyó, de modo que cualquiera puede identificarse como cristiano a un costo muy bajo. Había contado en alguna ocasión del hermano Alcántara. Si vive debe tener unos 80 años, cerca de 80 años ahora. Él era un hombre al que conocí en la iglesia Bautista Betel en la Ciudad de México, minusválido, había sufrido polio y entonces de la cintura para arriba tenía un físico impresionante, pero sus piernas eran 2 apéndices que arrastraba, traía muletas, tenía un puesto de periódicos en el centro de la Ciudad de México y se había convertido y era un cristiano fervoroso. Y un día pasó por el Teatro Blanquita rumbo a su casa y vio un anuncio allí de que iba a cantar José Luis Rodríguez el Puma. Y dice, en ese tiempo se popularizó un cassette con el testimonio en conversión del Puma. Y el hermano se entusiasmó, compró boletos para ir a escuchar al Puma, llevó a su esposa, a sus niños, llevaron su Biblia, sus himnarios, porque el Puma les iba a cantar y les iba a hablar de la conversión a los pecadores. Dice, pero cuando vio que José Luis Rodríguez estaba bailando ahí con las bailarinas semidesnudas y el hombre salió furioso del Teatro Blanquita diciendo, ese no es mi hermano. Estaba furioso y salió decepcionado. Estamos hablando, hermanos, de los años 80. Ya llovió desde entonces, lo que significa que hoy día es mucho más común encontrar personas famosas que se identifiquen como cristianas sin que realmente tengan un compromiso con Cristo. El cristianismo cultural es la búsqueda del Dios que queremos y no del Dios que es. Es la tendencia a ser superficiales en nuestra comprensión de Dios. Es querer que Dios se convierta en un abuelo gentil que nos malcríe y que nos dé lo que queremos. Sentir necesidad de Dios, pero bajo nuestras propias condiciones. Es querer el Dios que tenemos subrayado en las promesas de la Biblia, pero no el Dios de los mandamientos de la Biblia. El cristianismo cultural pretende que Dios nos asegure tranquilidad, prosperidad como demostraciones de su amor. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios es amor? Preguntan esas personas. Al igual que un Transformer quieren modificar a Dios para que actúe de acuerdo a nuestros intereses y se convierta en nuestro propio juguete, se someta a nuestros caprichos en vez de someternos nosotros a su voluntad. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje. Estamos hablando de encontrar a los niños perdidos, a los hijos perdidos, y en tercer y último lugar el texto nos enseña que a veces tenemos que encontrar los extraviados de Dios mismo. Tarde o temprano, hermanos, todas las iglesias cristianas experimentan una realidad ineludible, la deserción de los jóvenes. Enfrentan la realidad que muchos jóvenes no solo se apartan de la iglesia, se apartan de Dios. Este fenómeno lleva a pastores, maestros, consejeros, padres de familia a buscar explicaciones y a proponer soluciones al problema. Sin importar las prácticas, el credo, la historia de la comunidad, mantener a los jóvenes allí se convierte en una proeza. Algunas de las causas más frecuentes de la deserción juvenil son liturgias o prácticas que ellos ven como anticuadas, grupos centrados en la organización y no en las personas,
nuestras incoherencias como adultos, falta de relaciones significativas en el grupo, la seducción de otros estilos de vida, etc. Para complicar el panorama, muchos ministerios juveniles que se esfuerzan por ser hip y por ser cool se vuelven rápidamente irrelevantes cuando los adolescentes enfrentan crisis de vida. Hoy en día, hermanos, cada vez es menos común que el pastor utilice corbata o utilice saco. Yo sé que para ustedes no es tema, y si un día predicara en mangas de camisa, a nadie le estorbaría eso, no es tema para nosotros. No es que el pastor tenga que disfrazarse así, pero es una expresión de respeto al púlpito y a la comunidad y a la predicación de la palabra. Ahora encontramos predicadores que son chavorrucos, ¿no? Un cuarentón, cincuentón, vestido como un chamaco de 15, 20 años. Queriendo ser hip y queriendo ser cool. Pero cuando ese joven enfrenta una crisis de la vida, de pronto tiene que luchar si va a permanecer en el grupo o no. El hecho es que esto ocurre hasta en las mejores familias. La historia del hijo pródigo es un buen ejemplo de esta realidad. El relato nos indica la clase de familia, no nos indica la clase de familia que era. Al parecer es una familia monoparental porque se habla del padre pero nunca de la madre. Pero la actitud del padre podemos entender qué clase de persona era. Había hablado en otra ocasión acerca de Henry Nouwen, un sacerdote holandés ya fallecido, uno de los autores católicos más leídos por protestantes, quien escribió un libro sobre la parábola del hijo pródigo y cómo Dios lo llevó a su encuentro con Cristo en una experiencia muy singular. Lo invitaron a predicar al Arca. El Arca es una organización que se dedica a cuidar enfermos mentales. Lo invitaron a predicarle a los loquitos y a sus cuidadores. Pero cuando entraba en el lugar, vio en una de las puertas un póster que era una reproducción del cuadro El regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Dice, se apoderó de mi mente, de mi corazón. ¿Quién hizo ese cuadro? Rembrandt. ¿Dónde está? Está en el Hermitage, en Leningrado, en la antigua Unión Soviética. Dice, bueno, predicó en el lugar, pero el cuadro se apoderó de él. Y un día que pudo ir a la Unión Soviética, a la antigua Unión Soviética, movió sus influencias y consiguió que le permitieran entrar solo a la sala donde estaba el cuadro. Estuvo como 5 horas allí. Lo veía, oraba, lo veía, oraba. Y dice, y el sol iba moviéndose y le permitía ver detalles en el cuadro que no se veían a simple vista. Se llegó una mujer rusa, gorda, con una escoba y una cubeta y lo sacó escobazos. Era la hora de hacer el aseo allí. Al otro día regresó y estuvo el mismo tiempo contemplando ese cuadro. Dice, se había apoderado de él y en alguna ocasión le habló a uno de sus amigos y le contó cómo le fascinaba la parábola y cómo se identificaba con el hermano menor. Y el amigo le dijo algo que nunca esperaba oír. Me pregunto más bien si no serás el hermano mayor. Con estas palabras se abrió un espacio dentro de mí. Francamente nunca me había dado cuenta de que yo era el hermano mayor, efectivamente en mi familia. Dice, pero una vez que su amigo lo enfrentó con esa posibilidad, miles de cosas le dieron vuelta en la cabeza. Primero era el hermano mayor. Después, dice, me di cuenta cuán obediente había sido a lo largo de mi vida. Cuando tenía 6 años decidió ser sacerdote y nunca cambió de parecer. Nació, fue bautizado, confirmado y ordenado en la misma iglesia y siempre había obedecido a sus padres, a sus profesores, a sus obispos y a su Dios. Nunca se fue de la casa,
Jamás perdió el tiempo malgastando dinero en búsquedas sensuales, tampoco embotó su corazón con exceso de comida, embriaguez o preocupaciones de la vida. Dice: durante toda mi vida fui responsable, tradicional, hogareño, pero había estado tan perdido como el hermano menor. De repente vi mi vida de forma totalmente nueva. Vi mis celos, mi cojera, mi susceptibilidad, mi cabeza dura, mi resentimiento y sobre todo mi sutil fariseísmo. Vi lo mucho que me quejaba y comprobé que gran parte de mis pensamientos y de mis sentimientos eran manejados por mi resentimiento. Por un momento me pareció imposible que alguna vez hubiera pensado en mí como el hermano menor. Con seguridad yo era el mayor, que estaba tan perdido como su hermano, aunque nunca salió de la casa. Había trabajado mucho en la granja de mi padre, pero nunca disfruté de la alegría de estar con mi padre. En vez de eso, me había convertido en una persona resentida, celosa de mis hermanos y mis hermanas menores, que corrían riesgos, tomaban malas decisiones y sin embargo eran recibidos calurosamente y con perdón. La parábola del hijo pródigo no hace ninguna referencia a la oración, obviamente, pero dice Henry Nouwen, y cuando el hijo estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia y se echó a su cuello y lo besó. Es evidente que el padre de la parábola es una imagen del Padre Celestial, pero a diferencia de él, nosotros sí necesitamos de la intervención de alguien más grande que nosotros para materializar nuestra esperanza, para encauzar nuestro dolor. Nouwen decía: ese dolor es oración, pero el dolor es la disciplina del corazón que ve el pecado en el mundo y también el doloroso precio para alcanzar la libertad, sin la cual el amor no puede surgir. Dice: estoy empezando a ver que el dolor es una parte muy importante de la oración, y es cierto. Recuerdo a una mujer que en alguna ocasión hablaba de la pérdida de una conocida y alguien le dijo: ustedes eran muy íntimas, ¿verdad? No, nos llevamos bien, pero nunca fuimos amigas íntimas. Pero yo las veía platicar. Sí, dice, pero nunca lloramos juntas. Cuando usted llora con alguien, es de corazón a corazón. Ustedes saben, hay niveles de comunicación, ¿no? Desde buenos días, está haciendo mucho frío, sí, hasta allí. Y va uno bajando hasta que puede llorar con otro. Y entra un nivel de comunicación diferente. Dice Henry Nouwen: es cierto, el texto no habla de la oración, pero es obvio que el padre estaba esperanzado en volver a ver al hijo. A diferencia del padre de la parábola, que es Dios, nosotros sí necesitamos que alguien nos ayude, nos escuche y responda a nuestra esperanza. Sobre la imperiosa necesidad de persistir en oración, quizá uno de los mejores ejemplos que encontramos en la historia cristiana es el ejemplo de Mónica de Hipona, la madre de Agustín. Dice San Agustín en su libro Confesiones que cuando él se apartó del camino, dice, su madre empezó a hablar con él, a reprenderlo, y dice, llegó el momento en que la relación era casi imposible. Dice, ya no podían comer juntos porque se iban a pelear. Y la mujer estaba angustiada. Y un día soñó que estaba llorando y llegó un ángel y le dijo: ¿por qué lloras? Le dice: por mi hijo que está perdido. Dice: no está perdido, voltea a tu lado. Y dice que volteó y estaba allí con ella. Y dice que Mónica entendió que Dios le decía: él va a volver. Tardó años, hermanos, todavía. Fueron años todavía. Pero cambió su actitud. Y dice, volvieron a convivir, a estar juntos, no tocó el tema hasta que Dios lo tocó. Alcanzó a Agustín y finalmente lo trajo a sus caminos. Y después San Agustín diría del sueño de su madre: ¿de dónde vino
esto, sino de tú que tenías tus oídos aplicados a su corazón, oh tú omnipotente y bueno, que así cuidas de cada uno de nosotros, como si no hubiera nadie más a quien cuidar, así de todos y de cada uno de nosotros. Como conclusión, ¿existe alguna base para nuestra esperanza en recobrar a nuestros hijos perdidos? ¿Hay algún fundamento sólido para esta expectativa? La respuesta es sí, y permítame decirle por qué. Como sabemos, nuestro relato habla de un niño perdido. Cuando pensamos en él, pocas veces relacionamos la parábola del hijo pródigo, salvo con las enseñanzas del Señor Jesús o con su ministerio, salvo al recordar que el niño perdido se hizo hombre y contó a los oyentes esta parábola. Pero hay una lectura de la parábola del hijo pródigo que tiene que ver con el propio Señor Jesús. Y para Henri Nouwen, en un sentido también tiene que ver con Cristo. Dice, el propio Jesús se convirtió en hijo pródigo para nuestra salvación. Abandonó la casa de su padre, se marchó a un país lejano, dejó todo lo que tenía y volvió con una cruz a la casa del Padre. Todo lo hizo no como el hijo rebelde, sino como hijo obediente. Sirvió para llevar nuestra causa y la de todos los hijos perdidos de Dios. El mismo Señor Jesús contó la historia a los que le criticaban por tratar con los pecadores, vivió el largo y doloroso camino que describe. La base de nuestra plegaria es pues que Dios sabe muy bien de estas cosas. ¿Qué aprendemos del extravío del niño Jesús? Aprendemos del amor perseverante de los padres, aprendemos de su disciplina indulgente y aprendemos de su búsqueda inteligente. Acudieron a la casa de Dios, aunque creo yo, más bien fueron a buscar al Dios de la casa. Pero creo que las enseñanzas van mucho más allá, pues si bien todos nos identificamos con el hijo menor, y lo hacemos cuando tratamos de que Dios nos trate o considere con misericordia y paciencia, eventualmente llevamos a identificarnos con el hermano mayor. Pero dice Henri Nouwen, me sorprende pensar cuánto tiempo me llevó el hacer del Padre el centro de mi atención. Es más fácil identificarse con los hijos. Su desobediencia es tan humana, tan comprensible, que nos identificamos con ellos de forma inmediata. Durante mucho tiempo me identifiqué con el menor y con el mayor, pero tan pronto como mi amigo me dijo, me pregunto si no serás más bien el mayor, dice, entró en una crisis y pudo identificarse así. Dice, pero ¿qué del Padre? El mensaje de la parábola es el Padre, es el corazón del Padre. Dice, ¿quieres ser el Padre? ¿Quiero ser perdonado o el que perdona? ¿Quiero ser tan solo el que quiere que se le dé la bienvenida o quiero ser el que la da? ¿Quiero ser el que recibe misericordia o debo ser el que la prodiga, el que la comparte? La Biblia nos enseña que Dios es un buscador compulsivo. Todo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas habla de eso. Principia con la parábola de la oveja perdida, continúa con la parábola de la moneda perdida, concluye con la parábola del hijo pródigo. A este capítulo se le llama también el Evangelio dentro del Evangelio, porque contiene la quinta esencia de las buenas noticias que Cristo vino a traer. Una vez más, un sustento a nuestra seguridad es que el corazón pródigo del Padre del Hijo pródigo es sensible a nuestras plegarias. El autor de la epístola a los hebreos lo dice al menos cuando afirma, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno, dice, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Muy pocos hermanos pudieron expresar con mayor seguridad esta esperanza como lo hizo Lope de Vega, el poeta español, quien dice: pastor, que con tus silbos amorosos despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes tus brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso como mi Señor y dueño. Y la palabra de seguir empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amor mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero cómo te pido que esperes cuando estás por esperar los pies clavados. Lo que Lope de Vega está diciendo es lo que dijo Antonio Caso, ¿no? Los brazos de la cruz siguen siendo suficientemente fuertes para que colguemos en ellos nuestro destino. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar una promesa, Señor, de que eres un buscador compulsivo, que buscas sin haber perdido nunca nada, y que te gozas con lo que encuentras. Ponemos, Señor, nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros seres amados, para que vengan a Cristo y puedan encontrar, Señor, la vida. Te lo rogamos en su nombre. Amén.